Tengan todos ustedes muy buenos días y gracias por acompañarnos en este nuevo webinar en el cual exploraremos las relaciones de los ecosistemas naturales con el bienestar humano a través de la valoración de servicios ecosistémicos. Mi nombre es Marisa Castro. Actualmente me encuentro desarrollando mis estudios de maestría en el Centro de Observación de la Tierra de la Universidad de Alberta, en Canadá. Recordarles también que el chat estará abierto para las preguntas que ustedes tengan, ya sea durante o al final de la presentación. Empecemos. Como ustedes saben, desde inicios de la civilización, naturaleza y biodiversidad se han convertido en los precursores de gran medida de los elementos de bienestar de los seres humanos. La producción de alimentos, la provisión de aire puro o de agua potable son solo algunos ejemplos de la multitud de servicios que son directa o indirectamente utilizados por el hombre. Este capital natural, si bien posee un valor intrínseco, pocas veces es valorado en la toma de decisiones, a pesar de ser un elemento altamente crítico para mantener la vida en nuestro planeta. En las últimas décadas, el desbalance producido entre el rápido crecimiento de la población y sus demandas por alimento, materias primas y otros ha generado impactos en el funcionamiento de distintos ecosistemas y en muchos casos limitado su capacidad para seguir proveyendo estos elementos. Esto ha derivado en la pérdida y deterioro de distintos ecosistemas del mundo. Un dato importante que nos arroja la evaluación de los ecosistemas del milenio en el año 2005 es que solo en la segunda mitad del siglo XX nuestros ecosistemas habrían sufrido más cambios que en ningún otro periodo de tiempo en toda la historia humana. En este contexto, la noción de servicios ecosistémicos emerge como un nuevo enfoque para incorporar los valores de los bienes naturales en la toma de decisión de distintos niveles, sea regional, nacional o local, pero sobre todo como soporte fundamental en la planificación y futura toma de decisiones. Esto con el fin primordial de revertir la degradación de ecosistemas actuales, proteger los ecosistemas que se encuentren en un buen estado de conservación y garantizar su conservación para futuras generaciones, y consecuentemente poder satisfacer las demandas de una población exponencialmente creciente, pero de forma sostenible y planificada. Es decir, hacer visible el valor de la naturaleza. El enfoque de servicios ecosistémicos lleva poco más de media década de desarrollo. Sus orígenes se remontan al año de 1960, en el cual emerge una preocupación de la comunidad científica por problemas de polución y escasez de recursos naturales. Una década después, se trata de relacionar las funciones de los ecosistemas directamente con beneficios económicos, naciendo la idea de servicios económicos como iniciativa para promover la conservación de la biodiversidad. En el año de 1980 nace el concepto de desarrollo sustentable y un año después, Ehrlich introduce el término de servicios ecosistémicos por primera vez. Una década después nace una disciplina que busca integrar economía y sistemas ecológicos llamada Ecological Economics. Quizá una de las primeras valoraciones a nivel global de servicios ecosistémicos es realizada por Robert Constanza en 1997, en el cual evalúa 17 servicios ecosistémicos para 16 biomas del mundo, estimando un capital natural global en 33 millones de dólares. Constanza demuestra también que es esencial la espacialización de los valores calculados. Para ello elabora un mapa global de valor de servicios económicos, en el cual establece un valor en dólares americanos por hectárea a nivel anual. En el mapa ustedes pueden identificar en colores rojos, rojizos, a más oscuros, aquellas regiones o partes de los biomas que poseen un mayor valor. En el desarrollo del enfoque de servicios ecosistémicos
es la evaluación de los ecosistemas del milenio, una iniciativa de las Naciones Unidas en el año 2005, en el cual evaluaba las consecuencias y cambios de los ecosistemas realizados por el hombre debido al aumento en el consumo de servicios e incremento de su demanda. Esta valoración establece por primera vez una clasificación de servicios ecosistémicos y relaciona sus componentes directamente con el bienestar humano. También relaciona la degradación de los ecosistemas con la pérdida de los bienes de capital y los efectos que estos puedan tener en la salud pública de las comunidades. En este sentido, identifica a las poblaciones más vulnerables como aquellas más afectadas a nivel mundial. Un punto adicional es que también identifica a las intervenciones de tipo económico y financiero como los instrumentos principales para regular la utilización de los bienes y servicios de los ecosistemas. En 2010 se publica el primer reporte de la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, una iniciativa global que busca estructurar los valores de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la toma de decisiones en los distintos niveles de gobierno, ya sea nacional, regional o incluso con pequeñas comunidades locales. Casi a la par nace otro instrumento de contabilidad del Banco Mundial, llamada WAVES, que tiene como objetivo promover el desarrollo sostenible a través de la integración de las cuentas ambientales en las cuentas nacionales de cada país. Para este punto, el Banco Mundial se encuentra trabajando con 5 países piloto para el desarrollo de sus cuentas ambientales. Hace poco, en el año 2012, la Organización de Naciones Unidas publicó el Sistema de Contabilidad Ambiental Económica, un documento que busca ser un estándar para guiar la integración de la información ambiental y la actividad económica en las posteriores cuentas nacionales de cada país. Ahora bien, ¿qué son los servicios ecosistémicos? Existe una variada lista de definiciones, dado que aún no se ha adoptado una como la oficial. Sin embargo, muchos de ellos hablan de beneficios, como constanza o la evaluación de los ecosistemas del milenio, que indica que son los beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas. Otras definiciones indican que son componentes de la naturaleza directamente consumidos o usados para constituir el bienestar del hombre. En este punto, Boyd y Banzhaf ya empiezan a hacer alusión a uno de los componentes actualmente discutidos que tienen que ver con bienestar. Y quizá una de las definiciones que cambia un poco el concepto es el de Farley en 2012, que indica que son el flujo de contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Un esquema de clasificación altamente empleado a nivel mundial es el propuesto por la evaluación de los ecosistemas del milenio, que nos agrupa los servicios en 4 grupos principales. Los servicios de provisión, que son aquellos directamente consumibles o utilizables, como los alimentos, las fibras, el agua potable, etc. Los servicios de regulación, que se encuentran relacionados al control de ciertos procesos en nuestro planeta y que nos benefician directa o indirectamente, como el secuestro de carbono por los árboles. Y también tenemos los servicios culturales, que son beneficios intangibles de la naturaleza y que los seres humanos utilizamos, como por ejemplo para la recreación, pero que son raramente considerados cuando se trabaja con procesos de valoración. Un cuarto grupo de servicios son los servicios de soporte o de base, que son considerados servicios intermedios, ya que contribuyen a la prestación de los demás servicios. En este gráfico, ustedes pueden observar algunos ejemplos de servicios ecosistémicos de acuerdo a la evaluación de ecosistemas del milenio para los 3 grupos principales, es decir, provisión, como alimentos, fibras, combustibles, recursos energéticos, agua potable.
En el caso de la regulación, tenemos el secuestro y almacenamiento de carbono en árboles o en vegetación, la polinización, que contribuye a la seguridad alimentaria, y la regulación de algunas pestes, erosión, la purificación del agua, entre otros. Y los servicios culturales, que están más relacionados con variables sociales o de percepción de la naturaleza, como ser valores espirituales, que pueden contribuir al conocimiento, a la educación, a la inspiración. Y quizá uno de los servicios culturales mayormente conocidos viene a ser el ecoturismo. En el año 2008, Turner y otros autores propusieron un esquema de clasificación que buscaba diferenciar entre las interacciones físicas de los componentes de los ecosistemas o servicios intermedios o de base en relación a la clasificación de los ecosistemas del milenio y las contribuciones directas al bienestar del hombre, a lo que ellos consideran servicios finales, para en una tercera etapa identificar los beneficios finales para una determinada población o comunidad. En este gráfico ustedes pueden ver algunos ejemplos de la diferenciación entre servicios intermedios, servicios finales y beneficios. Por ejemplo, en el caso de la polinización, esta se constituye en un servicio intermedio para la producción de alimento, que viene a ser el servicio final. Y en el caso del beneficio que los hombres eh, absorben de este servicio, vendrían a ser los frutos o algunos productos agrícolas. En este sentido, la valoración de cualquier servicio ecosistémico responde a tres componentes principales. Un componente ecológico, directamente relacionado a la estructura, procesos, funciones del ecosistema. Un componente económico, que se relaciona al valor que se le puede otorgar a ese servicio. Y un componente social, directamente relacionado con el bienestar del hombre. Estos son tres componentes necesarios para una apropiada toma de decisión y definición de políticas públicas. Si bien existen varios métodos propuestos o marcos propuestos para la valoración de servicios ecosistémicos, de manera introductoria yo les presentaré un esquema general en el proceso de valoración de un servicio. Una primera etapa en este proceso de valoración es la identificación y evaluación del método de cuantificación a emplearse. La selección de indicadores, por ejemplo, es relevante para medir la capacidad del ecosistema en la provisión de un determinado servicio. Dado que los ecosistemas poseen servicios diferentes, en muchos casos estos pueden ser tanto complementarios como excluyentes. Es por ello que el tipo de indicadores a utilizar es importante. En vista de que la provisión y demanda de servicios obedece también a patrones geográficos, la delimitación de unidades de mapeo es primordial. En este caso, el uso de datos secundarios como mapas de cobertura y uso de la tierra, mapas de deforestación, suelos, etcétera, son esenciales para valorar el servicio de una manera más apropiada. También el uso de herramientas de modelamiento o de software especializado. Todo esto debe ser considerado en la etapa primera del proceso de valoración. Una segunda etapa, que ya obedece a la estimación de los valores. Hablamos en este caso de dos tipos de cuantificación. Hablamos de una cuantificación biofísica y de una cuantificación en términos monetarios. La valoración de unidades físicas se encuentra relacionada directamente a la estructura y funcionamiento del ecosistema, por lo que en muchos casos se emplean modelos computacionales como INVEST, ARIES u otros que ayudan a
que tratan de incorporar la mayor cantidad de variables físicas posibles para la estimación del tipo de servicio. En el caso de la cuantificación en términos monetarios, existen varios métodos de valoración, como la transferencia de beneficios, costos evitados, etc., los cuales permiten ajustar valores monetarios a las unidades de provisión de cualquier servicio. En esta segunda etapa, el principal reto es poder integrar el tipo de indicador seleccionado para la parte biofísica y también con las unidades monetarias que se están empleando en cuantificación económica. El mapeo, cuantificación y valoración de servicios ecosistémicos constituyen un elemento importante en el reconocimiento del valor total de los ecosistemas, los cuales van a ser capturados en la etapa 3 a través de instrumentos de aplicación, políticas institucionales, incentivos, subsidios o pago por servicios ambientales que han probado ser herramientas de conservación muy buenas al llegar a incorporar a los actores sociales en los procesos, ¿no? Sin embargo, es sumamente importante el reconocimiento del componente social y de los beneficiarios de los servicios al momento de desarrollar las políticas y consecuentemente para poder realizar un monitoreo apropiado. El hablar de valores asociados a los ecosistemas representa un desafío altamente complejo, principalmente en la toma de decisiones, ya que los actores involucrados en el proceso de valoración, implementación o seguimiento de una política pueden tener percepciones distintas acerca del valor de los ecosistemas. Esto quiere decir que un gobernante, un tomador de decisiones, una comunidad indígena, un agricultor o incluso un representante del sector privado pueden llegar a valorar el ecosistema de forma diferente. En este caso, el paradigma del valor en su mayoría responde a un contexto utilitario, es decir, al principio de satisfacer las preferencias de los seres humanos y de asignarle un valor de uso por ese beneficio o por un conjunto de beneficios. Sin embargo, es importante recalcar que existen valores no utilitarios, es decir, que independientemente del aporte tangible al bienestar humano, pueden representar un valor desde distintos puntos de vista, sean valores éticos, religiosos o culturales. En este sentido, los ecosistemas pueden tener un valor intrínseco independiente del valor de uso por su beneficio. Pero, ¿qué se ha estudiado realmente? Es decir, ¿qué es lo que sabe la comunidad científica acerca de los estudios de los procesos de valoración de servicios ecosistémicos? En el año 2012, Martínez, Hans y Valvanera identificaron que la mayoría de estudios de cuantificación de servicios ecosistémicos eran realizados a escalas regionales, y además de que los servicios de regulación son los que mayormente se estudian. En este caso, el mayor porcentaje se reflectaba en estudios de almacenamiento y secuestro de carbono, seguidos por la producción de alimentos, recreación y servicios relacionados a la. También en el año 2012, Ego y otros, después de una revisión de distintos estudios de valoración de servicios ecosistémicos por tipología, identificaron que los indicadores más comunes empleados en estos estudios y mayormente relacionados a la parte biofísica son el uso del suelo, la vegetación y distintos nutrientes del suelo. También identificó que la escala de estudio se encuentra directamente relacionada al tipo de servicio a evaluarse. Por ejemplo, la polinización requiere datos a mayores resoluciones y a mayores detalles, en contraste con servicios más genéricos como el secuestro de carbono, que generalmente es evaluado a niveles regionales o incluso nacionales. También identificó que existe un incremento en el desarrollo de estudios que realizan la valoración de múltiples servicios ecosistémicos a la vez, esto con el propósito de evaluar mayores componentes de los ecosistemas y obtener mejores resultados en cuanto a indicadores. En cuanto a la valoración de servicios de provisión,
La producción de alimentos es quizá uno de los servicios altamente estudiados en la comunidad científica. Esto porque se encuentra relacionada directamente con los objetivos de seguridad alimentaria y de asegurar las demandas de una población altamente creciente. La evaluación de este servicio es comúnmente realizada en áreas grandes, en base a datos de uso del suelo y en combinación con estadísticas agrícolas como censos agropecuarios y otro tipo de datos estadísticos acerca de la productividad de los tipos de cultivos. Existen algunos estudios que emplean modelos de simulación de rendimiento agrícola a altas resoluciones espaciales. Sin embargo, estos requieren de datos a altas resoluciones y de mayores capacidades de procesamiento. Si bien existe una variedad de unidades empleadas para la cuantificación de este servicio, muchas de ellas utilizan kilocalorías por hectárea por año. Incluso otros llegan a utilizar lo que son rendimiento, es decir, toneladas de un determinado producto por hectárea. El agua es uno de los elementos de suma importancia para conservar la vida del planeta. Es por eso que la cuantificación de provisión de agua en muchos casos requiere el uso de modelos e indicadores que lleguen a especificar el volumen total de agua que se encuentra disponible para consumo humano. Para este propósito, distintos estudios utilizan diferentes tipos de modelos, desde modelos simples que se basan en el balance hídrico a nivel de cuenca, es decir, una relación entre la cantidad de agua que ingresa en el ecosistema, generalmente como precipitación, y la que es perdida por distintos procesos. Modelos más complejos llegan a simular procesos a mayor detalle. Sin embargo, estos requieren de la calibración con datos a mayor escala temporal. Otros servicios de provisión que también se estudian son el de materias primas, como la provisión de madera. En su nivel más básico, la cuantificación de este tipo de servicios requiere de cuantificar cantidades volumétricas por unidades espaciales. Entonces, modelos más complejos llegan a emplear datos económicos por sectores de construcción, nivel de desarrollo de la población, etcétera. Datos que pueden integrarse para obtener una mejor cuantificación. En cuanto a los materiales genéticos, medicinales y ornamentales, son servicios raramente evaluados, y su cuantificación en los pocos estudios llevados a cabo corresponde generalmente a datos volumétricos, es decir, cantidades por unidades espaciales. En cuanto a la valoración de servicios de regulación, la regulación del clima es quizá el servicio mayormente estudiado a nivel global. La capacidad de los ecosistemas para fijar el dióxido de carbono de la emisión de gases de efecto invernadero lo sitúa en el primer lugar de estudio. En un nivel más básico, estudios emplean relaciones entre unidades de cobertura del suelo y tasas aproximadas de fijación de carbono, que pueden llegar a expresarse en toneladas de dióxido de carbono por hectárea o toneladas de carbono por hectárea. La diferencia entre ambas se llega a dar por una conversión en base a la masa molecular del carbono. Modelos más complejos se encargan de simular el intercambio diario de carbono en el ecosistema, expresado en términos de productividad. Sin embargo, estos modelos requieren de datos tomados a escalas más frecuentes, es decir, más detalladas, con capacidades de procesamiento sumamente altas, pero los resultados son sumamente detallados a la vez, lo cual permite un monitoreo más exacto de los ecosistemas. En contraparte, la regulación de la calidad del aire no es un servicio que que se haya evaluado comúnmente. Sin embargo, algunos estudios llegaron a estimar la cantidad de contaminantes en el aire que son removidas, y esto generalmente lo expresan en partes por millón en una escala anual. Otros servicios de regulación que también son estudiados, pero en menor cantidad en relación a los servicios de regulación climática, son la regulación de eventos extremos, que generalmente se estiman en base a la habilidad de los distintos coberturas de suelo de un ecosistema para reducir o evitar inundaciones.
el tratamiento de desechos, que implica estimar la capacidad de la vegetación, generalmente en las partes superiores de las cuencas, para la retención de nutrientes y sedimentos que provienen de la agricultura, como el caso del nitrógeno y el uso excesivo de fertilizantes. La prevención de la erosión también es un servicio que se utiliza para evaluar la capacidad de un ecosistema para retener sedimentos en base al modelamiento de procesos de suelo, vegetación, topografía y uso, entre otros. La polinización es quizá uno de los servicios de regulación altamente importantes, pero que son raramente evaluados. Algunos estudios de polinización llegaron a cuantificar este servicio en base a una aproximación entre el hábitat de los polinizadores, la cobertura y tipo de uso del suelo y el rendimiento de cultivos, valiéndose de análisis estadísticos que permitan hallar relaciones entre estas variables, pero también analizando el componente de distribución espacial. Finalmente, la valoración de servicios culturales se ve acaparada por la cuantificación de dos servicios en su mayoría. Uno, el de belleza escénica, que generalmente se evalúa en base a herramientas de consulta en campo, es decir, encuestas dirigidas a las personas que pueden llegar a visitar un parque nacional, un monumento natural, o a las personas de una ciudad que se encuentren cercanías del ecosistema de estudio. Posteriormente se definen indicadores que relacionan la cualidad de los ecosistemas en algunas escalas. Recreación y turismo generalmente es estudiada en base a la aproximación de registros turísticos o número de visitantes, entre otros, que son relacionados con las unidades espaciales, es decir, áreas protegidas, tipo de cobertura de suelo, etc. Quizá una de las dificultades en cuanto a la cuantificación y valoración de servicios culturales es la limitancia en cuanto a su cuantificación. Es decir, estamos hablando de servicios ecosistémicos con valores intrínsecos que raramente se pueden cuantificar. Es por eso que la diversidad de estudios de este tipo es limitada en comparación con los servicios de provisión y regulación. Bueno, en este webinar tratamos de introducirlos en el concepto de servicios ecosistémicos, de algunos componentes relacionados a su valoración, cuantificación, etc. Pero por sobre todo, dejar clara la importancia de los ecosistemas naturales para el bienestar del hombre. Muchas gracias a todos por su participación y estén atentos a los siguientes webinars que van a adentrarse un poco más en este tema y otros muy interesantes. A continuación voy a pasar a responder algunas de sus dudas o consultas que tengan por chat y bueno, muchas gracias por su participación.